el tema de termistores, que son muy antiguos y que son muy confiables. De hecho, uno de los padres de la electrónica, porque pues la electrónica tiene muchos padres, más bien de la electricidad o de los fenómenos eléctricos, era Michael Faraday. Y Michael Faraday fue uno de los creadores en 1800, ya nada más chécate el dato, en 1833, se ya van a ser 200 años, fíjate, en que inventaron los termistores. Entonces se usan desde entonces, fueron uno de los principales o de los primeros sensores que se inventaron durante el inicio de la electricidad, bueno, y después la invención de la electrónica. Muy bien, vamos a empezar a ver la presentación de una vez. Y empezamos con el tema, que son transistores. Sí, decíamos que el próximo viernes, que tenemos 3 horas de esta clase, probablemente la vayamos a ver, ¿qué te diré? Vamos a ver lo de Arduino. Vamos a probar con Arduino y vamos a usar el sensor LM35 para medir temperatura. Ojalá que lo encuentre, porque creo que tengo uno por la casa y si no, pues a ver si me lo consigo. Pero pues te digo, a veces están escasos. Entonces aquí empezamos con los antecedentes. Este señor que está aquí se llamaba Michael Faraday. Michael Faraday. Y fue el que descubrió el primer termistor NTC en 1833. Dice, quien informó sobre el comportamiento semiconductor del sulfuro de plata. Fíjate. Está trabajando con conductores. ¿Qué hizo? O sea, acuérdate que hubieron otras personas que lo precedieron. ¿Cuáles crees tú que fueron esas personas que los precedieron antes de él? Que hicieron estudios importantes, aportaciones importantes a la electricidad. Pues no aportaciones importantes. La, le dieron forma, vaya. No te voy a decir que la inventaron porque la electricidad es un fenómeno natural, pero sí le dieron forma a esa aplicación natural, a esa aplicación artificial a nuestro favor que nosotros le damos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes fueron esas personas que estuvieron previamente a Michael Faraday? Hola, ¿están ahí? A ver, un hombre perdido. Aquí estamos. No, no. Ok, déjame platicarte. El primero que hace un estudio sobre la electricidad es Alejandro Volta. Volta era un italiano. Y hace una pila. Encuentra que al poner ciertos materiales inmersos en un compuesto, diferentes metales, podías generar una electricidad. O sea, pues si no tengo yo ni focos ni nada, pues cómo voy a saber qué es electricidad, ¿no? Pues él ponía unas pequeñas láminas y veía que se calentaban por efecto Joule y decía, bueno, es que hay electricidad. Inventó y él hizo un fenómeno muy interesante con la electrólisis. Cuando tú vas a quitarle el óxido a una pieza metálica, le pones una conexión a la pieza y otra al recipiente metálico y le pones agua con sal y se empieza a caer el óxido. Entonces él empezó haciendo un proceso de electrólisis. Luego siguieron con ciertas amalgamas, así usaban la electricidad, no había focos. Todavía no hacía el invento Tomás Alva Edison, faltaban muchos años. Entonces luego vino Ampère y Ohm, que casi, pues que los tres eran casi simultáneos, ¿no? Ampère hace el descubrimiento de la corriente eléctrica, más bien la define. Y luego Ohm habla acerca de la propiedad que tienen los materiales para que pase más o menos corriente a través de ellos. Y a eso le llamó resistencia y la midió en ohms. ¿Vamos bien? Entonces después vino Michael Faraday, desde el que estamos hablando hoy, y empieza a darle forma a eso. Dicen, no solamente existen las resistencias,
sino que si tú le pones un alambre enrollado a un núcleo de hierro, puedes producir lo que se llama una inductancia y un campo magnético. Entonces él descubre, Michael Faraday fue un genio, descubre que los campos magnéticos, como el de un imán, por ejemplo, está estrechamente relacionado con un fenómeno eléctrico, o más bien que la electricidad ordena las moléculas del material de tal manera, del material ferromagnético de tal manera, que puedes producir un imán con electricidad, inventa el electroimán. Y no solo eso, sino que empieza a analizar la naturaleza de las ondas electromagnéticas. Fíjate nada más, lo que ahora conoces como radio, televisión y celular, pues todo eso lo empezó a inventar la forma de onda, lo empezó a estudiar la forma de onda de Michael Faraday. Entonces, pero él hace otro experimento aquí en cuanto a los sensores, que es el sensor RTD, el NTC, que fue el primero que descubrió. Decía que, pues, que el sulfuro de plata conducía más o conducía menos, dependiendo de la temperatura ambiente o la temperatura a la que estaba expuesto. Entonces, técnicamente, cualquier dispositivo que cambia, o sea, termistor es una palabra compuesta. Termi, pues de térmico, la temperatura. Histor viene de resistor, o sea, la palabra, la última parte de la palabra resistor. El nombre correcto de las resistencias, que nosotros decimos son resistencias, yo lo digo muy seguido, el resistor, igual que la resistencia es la característica del resistor, al igual que la capacitancia es la característica del capacitor y la inductancia es la característica del inductor. Entonces él se da cuenta que existe una variación en la resistencia. Ya había hecho su experimento Ohm y Ampere y Volta cuando llega Michael Faraday y descubre que el semiconductor, bueno, que el sulfuro de plata le llama semiconductor porque varía su conductividad dependiendo de las condiciones térmicas y técnicamente ese es un termistor. No lo inventó así como para hacer un dispositivo para que controle algo, pero sí sentó las bases. Dice, Faraday notó que la resistencia del sulfuro de plata disminuía rápidamente a medida que aumentaba la temperatura. Esta fue también la primera observación documentada del material semiconductor. O sea, la temperatura afecta la conductividad de los materiales. Debido a que los primeros termistores eran difíciles de producir y las aplicaciones para la tecnología eran muy limitadas, pues no se había inventado nada. La producción comercial de los termistores no comenzó hasta la década de 1930. Fíjate, ¿cuántos años después? Casi 100. Se empiezan a hacer de forma comercial, porque no había suficientes inventos. De hecho, Michael Faraday pues estuvo muy adelantado a su tiempo. Pero fue Samuel Rubin, que es el señor que ves aquí, quien inventó el primer termistor comercial viable en 1930. Él fue. Y pues se aplicaba en algunos elementos que se calentaban y que tenías que protegerlos, ¿no? Así empezó. Pero ¿qué son los termistores? Mira, existen dos tipos de termistores. Bueno, primeramente, ¿qué son? Los termistores son sensores de temperatura de tipo resistivo. Se dividen en dos grupos, atendiendo al signo del coeficiente de temperatura de la resistencia. O sea, NTC significa Negative Temperature Coefficient. Que es pregunta de examen. ¿Qué significa NTC? Negative Temperature Coefficient o coeficiente de temperatura negativo, si lo quieres poner en español. Está. Y el PTC, que es el Positive Temperature Coefficient. El primero que inventaron era el NTC. Si tú observas lo que dijimos en la primera parte, era que el sulfuro de plata era un NTC y que su conductividad, que su resistencia, perdón, disminuía cuando aumentaba la temperatura. Por eso son negativos, porque cuando tú aumentas la temperatura, o sea, son inversamente proporcionales. La temperatura
de su característica resistiva. Entonces, si tú incrementas la temperatura, disminuye la resistencia. Esos son los NTC. Pero los PTC, que son los Positive Temperature Coefficient, eso es cuando tú le aumentas la temperatura directamente proporcional, perdón, que se me movió aquí la pantalla, directamente proporcional, aumenta su temperatura también. Esa es la diferencia entre uno y otro. Después tenemos ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas es el bajo costo, son muy baratos. Tiene buena sensibilidad, son mayores que, bueno, existen otro tipo de que son las RTD que no hemos visto. Vamos a verlas, pero pues déjame ver si traigo aquí la presentación, si no, la hacemos otra vez. RTD es una resistencia de varios tipos, bueno, después vamos a ver cuáles son. Viene del inglés Resistant Temperature Detector, o detector de temperatura resistivo, que son estos que tienes aquí. Son unos films delgaditos y esos son muy buenos sensores. Todos son resistivos, o sea, a diferencia del LM35, que genera un voltaje, estos no generan un voltaje, sino que varían su temperatura. Y cuando les aplicas un voltaje, pues vas a aumentar o disminuir la corriente a través de ellos. Tiene una rápida respuesta, temperatura, resistencia, y tiene una medida a 2 hilos, y eso es importante porque los RTD, perdón, los NTC y los PTC necesitan más de 2 hilos, ahorita lo vamos a ver. Los inconvenientes de los RTD, bueno, perdón, se me pasó. Los inconvenientes de los NTC y los PTC es que no son lineales, o sea, no son lineales del todo y no durante todo el rango. No son como el LM35, que mantenían una cierta linealidad durante todo el tiempo que estaban cesando temperatura. Requieren una excitación externa siempre. Pues obviamente, como son resistivos, tú no puedes usar esa resistividad sola, tienes que aplicar un voltaje desde afuera. Los márgenes de medida, pues también son un poco limitados, o sea, no son como los bueno, el LM, bueno, sí, más o menos es como el rango de temperatura del LM35. Pero, vaya, no alcanzan las temperaturas que alcanzan un termopar, por ejemplo. Después está el otro problema que tienen, es el autocalentamiento, ¿verdad? Se calientan cuando, al estar pasando una corriente a través del dispositivo, pues se calienta. Ok, perfecto, Yuri. Siguiente, aquí tenemos las gráficas de respuesta, vean que diferentes son, ¿verdad? Bueno, las NTC son resistencias de material semiconductor cuya resistencia disminuye y aumenta, pero disminuye cuando aumenta la temperatura. Estas son las NTC, decíamos que son inversamente proporcionales. Están constituidas por una mezcla de óxidos metálicos, son óxidos metálicos. Generalmente se utilizan combinaciones de níquel, se me fue el nombre, es magnesio, oxígeno, níquel, cobre, magnesio, oxígeno, y creo que es titanio, fierro, oxígeno, son los que se utilizan. Muy bien. Básicamente el incremento de temperatura aporta la energía necesaria para que se incremente el número de portadores capaces de moverse. O sea, los portadores capaces de moverse, estamos hablando de electrones, ¿verdad? Lo que lleva a un incremento de la conductividad del material. Entonces aquí tenemos la curva del NTC, que vemos que no es lineal, pues es una curva, pero cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Cuando disminuye la temperatura, aumenta la resistencia. Se está moviendo así el NTC. Profe, una pregunta, ¿está compartiendo pantalla? Pues según yo. No sale. No, no sale. No. Perdón, entonces me moví. ¿Por qué no me dijeron desde el principio? No sabía. Ya somos dos. Nos despistamos Sí, ahora. como estaba platicando, chico, te digo. Déjame, según yo estaba compartiendo las. Entonces, creo que me está fallando esto. Déjame volverla a compartir. Ya las compartí. Y bueno, la compartí, Chihuahua. Aquí me parecía como que estaba compartiéndola. Te digo que está fallando. De hecho, me parece aquí en el icono de
¿cómo se llama? Chihuahua, ¿por qué no me dicen, chavos? Otra vez voy a tener que explicar todo esto. Te digo que en el icono de aquí del Teams, ¿la están viendo ahora? ¿Qué están viendo en la pantalla? Sí, Una presentación de ¿qué son PowerPoint. los NTC. NTC. Entonces estaba, hable y hable, ustedes no estaban viendo nada. Chihuahua, díganme eso. No. Siempre empiezo con una presentación, chavos. Ok, bueno. Ok, nada más otra vez rápido. Este es Michael Faraday. ¿Sí? Estas son el año en que inventó los NTC. Decíamos que era por el sulfuro de plata. Ese señor que ves aquí es Samuel Rubin, que fue el que comercializó el invento de Michael Faraday. Claro que él ya usó otros elementos, ¿sí? Esto fue hasta 1930. Los termistores, aquí tenemos los dos tipos, los NTC y los PTC. Decíamos que los NTC son los coeficientes de temperatura negativos y los PTC son los coeficientes de temperatura positivos. ¿Estamos de acuerdo? Estos son inversamente proporcionales la temperatura y la resistencia. Y estos otros son directamente proporcionales, o sea, cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Pero decíamos que dentro de las ventajas, bueno, las ventajas es que tienen solamente dos terminales, o sea, se le llama medida a dos hilos. Tienen una respuesta rápida y tienen mejor sensibilidad que las RTD. Estas son las RTD. Y esta es una RTD con cubierta cerámica. Digo, para que las vayamos reconociendo físicamente, ¿no? Y son muy baratas, esos son muy baratas. Pero el inconveniente es que no son lineales, decíamos que su gráfica no es lineal, requieren un voltaje externo y decíamos que las temperaturas que usa anda más o menos en el orden de 70 a 500, menos 70 a 500, que es más o menos el rango de temperaturas que medía el LM35. Y otra desventaja que tiene es que tienen autocalentamiento debido al efecto Joule a circular una cierta corriente a través de ellos. ¿Ok? Después, ¿qué son las NTC? Decíamos aquí, son resistencias de material semiconductor, como el sulfuro de plata, por ejemplo. Ese es uno, pero existen muchos otros materiales. Ahora ya no se usa el sulfuro de plata, pero decíamos que Michael Faraday fue el primer elemento que documentó como semiconductor, o sea que variaba su resistencia conforme cambiaba la temperatura. Entonces, las NTC, su resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Una disminuye, la otra aumenta, una aumenta, la otra disminuye. Esas son las NTC. Y están hechas por mezclas de óxidos metálicos. Normalmente eran el níquel, magnesio, oxígeno, níquel, cobre, magnesio, oxígeno y titanio, fierro, oxígeno. Esos son los que se usan más comúnmente para usos comerciales, ¿verdad? Básicamente el incremento de temperatura aporta la energía necesaria para que se incremente el número de portadores capaces de moverse. Acuérdate que los portadores capaces de moverse, estamos hablando de electrones que se desprenden por la temperatura y se mueven a través del dispositivo. Eso es lo que hace que aumente o disminuya la resistencia. Por ejemplo, cuando tienes más portadores, pues tienes menos resistencia, pero cuando tienes pocos portadores, se comporta más como un aislante el material. Entonces, aquí tenemos las características del termistor NTC. Aquí vemos que cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Si aumenta la temperatura, es su resistencia. Cuando aumenta la temperatura, o sea, pasa, por ejemplo, a 25 grados centígrados tenemos un megaohm. Pero al aumentar a 100 grados centígrados, la temperatura baja, pero la resistencia baja como a 1 kilo. O sea, la diferencia entre 1 kilo y 1 mega son 1000. O sea, 1000 veces, vaya. Disminuye 1000 veces su resistencia. El problema es que no es una línea recta, es una curva. Y en el PTC, pues aquí tenemos la forma, ¿no? Pues tiende a ser
una diagonal de bueno, o sea, si tú trazas una línea de aquí, pues vas a ver algo así. El problema es que estos son completamente diferentes porque tienen como una cierta temperatura a la que se disparan. Por ejemplo, por aquí no se dispara, pero llega a una cierta temperatura entre 70 y 100 grados centígrados que ya depende de cuáles son tus necesidades, a qué temperatura quieres que se dispare. Entonces aquí, ¡pum!, se dispara. Entonces estos no son para medir temperatura, o sea, no creas que tienen el mismo uso que los termopares, que los LM35. Estos, sobre todo el PTC, se utiliza más cuando tú quieres que haya un control on-off y que tienes una temperatura a la que quieres que empiece a funcionar un elemento refrigerante, por ejemplo, o un ventilador. Por ejemplo, en un aparato, por ejemplo, en la fuente de poder de la computadora tienes uno como este azulito que está aquí, cerca de la fuente, o sea, cerca de las piezas que se calientan. Entonces, cuando llega a una cierta temperatura, se dispara y empieza a funcionar el ventiladorcito de la fuente de la desktop, de la computadora de escritorio. Y aquí tenemos las gráficas comparadas de la NTC con el PTC y el RTD. ¿Sí? El RTD es bien lineal, como lo puedes ver. ¿Sí? Ahí está. No hemos visto los RTD, o sea, nada más vimos su fotografía. Esta es la fotografía del RTD, que es diferente. Estos parecen como capacitores. De hecho, parecen varistores, pero no son. Muy bien. Antes de pasar a eso, porque luego vienen otras cosas que quiero ver, te voy a pasar un video rápido sobre, bueno, no tan rápido a lo mejor, no tenemos prisa. De todas formas, tú ya es de tercer parcial, ya el segundo parcial ya los hagamos. Más me falta enviarles un examen que no he tenido chance de enviarles, pero ya está casi terminado para enviárselo de PLC. Y ya terminamos el segundo parcial. Ya todo esto va para el 28 de mayo, que es cuando yo calculo que sería el final del tercer parcial. Entonces, bueno, continuamos. Ahora sí les voy a dejar de compartir así para compartir con audio del equipo. Y vamos a ver una bonita presentación, ¿no? un video sobre, pues para que te expliquen con otra voz y que me dejen descansar a mí también. Vamos a ver al español que tiene muy buenos temas. Nada más déjenme que pase el pase. ¿Están escuchando? Los transmistores. ¿Sí lo escuchan? Hola. ¿Escuchaban el video o no? Sí. Ok. Ahí les da. Ahí va. Transmistor. Soy un transmistor. Bueno, los transmistores hay dos tipos, NTCs y PTCs. Son aparatitos con este aspecto, que tienen este símbolo lógico, que cuanto mayor sea la temperatura o menor, cambian sus ohmios, o ponen más o menos resistencia al paso de la corriente. Entonces, todas las resistencias, cuanto más temperatura, más ohmios tienen, ¿eh? Todas. Pero estas están especialmente diseñadas para que les pase exageradamente. Que en cuanto cambie un grado de la temperatura, ¡boom!, cambien 20 ohmios su valor, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, hay dos tipos, NTCs y PTCs. NTC y PTC. NTC son las siglas de Negative Temperature Coefficient, o algo así. Coeficiente de temperatura negativo, es decir, que cuanto más temperatura, pongamos aquí la temperatura, en grados centígrados o los que sean, menos negativo, menos resistencias, menos ohmios. Si tengo aquí los ohmios, la resistencia en ohmios, la temperatura en grados centígrados, pues cuanto más temperatura, menos ohmios. ¿Qué va a ser la PTC? La PTC va a ser esto, que cuanto más temperatura, más resistencia opone. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues son sensores de temperatura en el fondo. Y los puedes usar para multitud de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer, como veníamos diciendo en el otro vídeo, que hacíamos un detector de luminosidad, pues aquí lo mismo, pero un sensor de temperatura, que se llama termómetro. Pero bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo,
Hacemos lo mismo que la otra vez. Hacemos un divisor de tensión, es decir, que si tú tienes aquí 5 voltios, imagínate que tienes 0. Que aquí tienes 0, aquí tienes 5 voltios, tienes que bajar de 5 voltios a 0 por 2 resistencias. Si las dos son iguales, aquí tienes 2,5. Pero si esta es muy grande, aquí has perdido poco de los 5 voltios. Perdón, si esta es muy grande, has perdido la mayoría de los voltios, aquí habrá cerca de 0. Y sin embargo, si esta es muy pequeña respecto a esta, entonces aquí habrás bajado muy poquita con respecto a esta, con lo cual aquí tendrás cerca de 5 voltios. Con lo cual, si hace, por ejemplo, digamos, frío, hemos dicho que he puesto una NTC. Entonces, si hace frío, estoy aquí. Tengo muchos ohmios, ¿de acuerdo? Si hace frío, tengo muchos ohmios. Esta resistencia tiene, yo qué sé, 10 megaohmios, ¿vale? Entonces, si tienes 10 megaohmios, aquí, y luego solo 1000 por bajar, has bajado la mayoría de los 5 voltios a 0, con lo cual aquí estás cerca de los 0 voltios. 1 voltio, medio, lo que sea. Y si hace calor, lo voy a poner en color, color. Si hace calor, entonces tienes mucha temperatura, tienes muy pocos ohmios. Si tienes muy pocos ohmios, pon que sean 100 ohmios o 10 ohmios, me da igual. Si tienes que bajar de los 5 voltios a los 0, aquí hay 10 escalones y luego aquí hay 1000, pues aquí estarás cerca de empezar a bajar. Estarás cerca de los 5 voltios. ¿Veis? Es un sensor de temperatura, un termómetro, ¿de acuerdo? Que tú no quieres... Bueno, y esto, claro, esta información, ya luego tú te la llevas a un circuito que controle lo que tú quieras, pues que con un pequeño amplificador, que ataque un relé y que encienda la calefacción. Por ejemplo, de la pecera o de tu casa, da igual. Si tú no quieres que cuando haga frío mande un 0 y cuando haga calor mande un 5, pues lo único que tienes que hacer es poner la NTC aquí y aquí la otra resistencia. O coges una PTC en vez de una NTC. Fíjate, la PTC, si hace frío, hay poca temperatura, tiene pocos ohmios. Con lo cual pongo que aquí tengo 10 ohmios y que aquí tienes, yo qué sé, un K. 1000 ohmios. Pues aquí que tendrás si hace frío, si has bajado desde los 5 voltios, has bajado solo 10 de los 1010 que hay, pues tendrás cerca de 5 voltios. Y sin embargo, si tienes calor, es decir, si estás aquí, hay muchos ohmios. Entonces, a lo mejor son 10 megas. Pues si tienes que bajar 10 millones, 1000 escalones, y has bajado ya 10 millones, aquí estás cerca ya de haber llegado al 0, ¿vale? Fíjate, hace lo contrario, la PTC y la NTC, como es lógico. Pero también hace lo contrario si solo tienes la PTC y la cambias de sitio. ¿Ok? La PTC cambia de sitio es esto, y la NTC cambia de sitio es aquello. Eso puesto como sensores que atacan luego a un circuito. ¿De acuerdo? Puedes incluso que luego esto ataque a incluso un microprocesador que te lea cuál es la temperatura. ¿Vale? Luego hay unas explicaciones más específicas de NTC y otras más de PTC. Vamos con ellas. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, mira, esta es muy típica, esta la he visto un montón de veces. Cuando tú enchufas un circuito, si quieres estar enchufado siempre, cuando cierras el interruptor del circuito y entra la corriente, eso genera muchas veces picos. Picos de corriente en el circuito que son perjudiciales. Es como si tú de repente dices 1, 2, 3, carrera de 100 metros y te echas a correr a toda velocidad sin calentar. Entonces eso le pasa mucho a los circuitos que sufren, sobre todo si es un circuito baratillo, malillo, pues no está diseñado contra estas cosas y palman antes, mueren antes. Pero si un circuito está bien diseñado, es de buena marca porque está bien diseñado y tiene un montón de componentes y está bien. Una manera de evitar que el circuito arranque muy de golpe es poner esto. Una NTC. ¿Por qué? Porque mira, al principio de la NTC, como dijimos, está fría. Cuando arranques el circuito, la NTC está fría, tiene muchos ohmios. Entonces, si tiene muchos ohmios, la corriente por aquí, cuando tú cierras el interruptor, esto se encuentra que tiene muchos ohmios. ¡Hola, 10 megaohmios! Entonces pasa poca corriente al circuito. ¿De acuerdo? Pero claro, al pasar corriente por la resistencia ya se calienta, se va animando a sí misma, se va animando, pues como haces tú a veces, que tú solo te animas y de repente nadie entiende lo que estás haciendo. Pues igual, te vas subiendo la temperatura y tus ohmios van bajando. Y al bajar tus ohmios de 10 megas a 10, pues entonces ¿qué pasa? A la corriente que dice, uy, qué poco me cuesta entrar, y hace ¡guau! Y ya entra en el circuito a saco. Y vuelve el mismo, claro, ¿de acuerdo? Entonces,
Es una forma de decir, la corriente va a entrar primero poca y luego más, pum, hasta que se calienta el circuito y ya. Y así evitas muchos picos de arranque en un circuito, sobre todo si tiene inductancias o muchos condensadores. Lo mismo se utiliza la PTC para esta otra aplicación. Otro ejemplo, igual que antes hemos usado la NTC como limitador de corriente, también podemos usar los termistores para proteger que no haya sobrecargas, exceso de corriente, porque las cosas se calientan mucho y eso es malo en electrónica. Cuando un circuito se sobrecalienta hay que tranquilizarlo y para eso los termistores son guays. Por ejemplo, mira este ejemplo. Imagínate que tengo una NTC en paralelo con un circuito. La corriente viene por aquí, al principio está frío, con lo cual tiene muchos ohmios, esto tiene mogollón de ohmios. Hola, soy una NTC de 10 millones de ohmios. Y el circuito, pon que tenga, yo que sé, un K de resistencia interna. Entonces tú eres la corriente y dices, uy, sí, 10 megaohmios, por ahí va a ir Rita. Y te vas por aquí y te metes en el circuito. La mayoría de la corriente, ¿de acuerdo? Y luego vuelves por aquí. ¿De acuerdo? Pero imagínate que el circuito se sobrecalienta porque le estás pidiendo mucho. Y entonces ya sea un móvil que tienes muchas aplicaciones abiertas, ya sea una Play que llevas 3 días sin parar de jugar, ya sea un ventilador que alguien lo está forzando para que no gire bien, o una puerta de un ascensor que no acaba de cerrarse y está sufriendo. Bueno, hay un sobrecalentamiento, el circuito se sobrecalienta. Si la NTC está pegada al circuito, como un sensor de temperatura, imagínate que lo pegas físicamente. Entonces, claro, la NTC se calienta, sube la temperatura, se calienta y cada vez tiene menos ohmios. Y de repente, en un momento, porque estas son súper rápidas, tienes que es de 10 ohmios. O de 100, me da igual. Vale, entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Si por aquí le cuesta 1000 y por aquí le cuesta 10, dice, uy, por ahí no voy. Yo me voy por aquí. ¿De acuerdo? Y entonces dejas de alimentar el circuito, igual se para, me da igual, pero le has protegido de que se sobrecaliente y ¡pum! ¿De acuerdo? Es un ejemplo muy típico. ¿Ok? ¿Any questions? Si queréis preguntarme cosas, ponérmelas ya sabéis, en la movida. Muy bien, buenas. Ya terminamos con el video. Este video. Tenemos otro video por ahí ahorita. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola. ¿Me están escuchando? Sí. Te decía que, bueno, estos termistores, que vamos a ver después más aplicaciones, pero una muy importante es la que él menciona, no solamente es el sensor de temperatura. Yo creo que es, cuando vas a usar un sensor de temperatura, utilizas otros medios. He visto, pero también se utiliza el termistor, la verdad. Las fuentes de poder tienen unas resistencias limitadoras cuadradas como de cerámica. Entonces, a veces tienen como una especie de, parece un capacitor muy pequeño pegado a la resistencia, y eso es para sensar la temperatura de esa resistencia, que cuando llega a un cierto valor puede llegar a proteger el equipo. Pero otra de las aplicaciones, sobre todo de las NTC, que viste ahí, las azules, que esas que parecen como capacitores azules, es lo que dice este muchacho, es que cuando pasa en los picos de voltaje en el arranque, pues entre más corriente pasa a través, se calienta el dispositivo por efecto Joule. Entonces, pero para más calentamiento, más resistencia, porque es directamente proporcional en el PTC, perdón, dije NTC, PTC. Cuando tienes más corriente, tienes más resistencia, entonces limita el paso de la corriente. Y entonces cuando tienes menos corriente, pues se va enfriando y permite el paso de más corriente. Entonces en el arranque, que normalmente hace como un pico que puede dañar al dispositivo, pues con ese termistor, que también se le llama varicap, y ahorita vamos a ver la resistencia precisamente para hacer el otro video. El varicap se utiliza para quitar los picos de voltaje en la línea. Tienen otras aplicaciones, que todos los dispositivos son de varias aplicaciones, como el diodo, ¿no? Pues si el diodo sirve para rectificar, no, pero también sirve para multiplicar voltajes, también sirve para regular voltajes, te sirve para enviar y recibir señales infrarrojas. Entonces, pues no porque es un diodo sirve para una sola cosa, igual que estos dispositivos termistores o el varicap, que está muy relacionado, porque también está hecho de una manera muy similar.
Lo que pasa es que el Varicap tiene una aplicación específica, así se le llama, es un termistor de aplicación específica. Entonces, vamos a seguir viendo eso más adelante. Déjame continuar con la presentación. Ahora sí, díganme si ahora sí la están viendo. ¿Sí están viendo la pantalla de la presentación? Sí. Ok, muy bien. Entonces, acuérdate que estos dispositivos eléctricos y electrónicos, eso es eléctrico, no es, bueno, es que, como dicen, bueno, es que es un semiconductor, pues es electrónico. Lo que pasa es que su funcionamiento es muy eléctrico, o sea, no, lo que te quiero decir es que es semiconductor porque varía su conductividad de acuerdo a la temperatura, o sea, no te confundas, pero no tiene el efecto semiconductor. Para hacer el efecto semiconductor, tienes que tener materiales tipo N y tipo P que se producen por medio de impurificación de materiales extrínsecos. Si se acuerdan de eso, lo vimos en baja potencia. Entonces, aquí no tienes un material tipo P y un material tipo N, como en el caso del transistor, del diodo, de los termistores. Entonces realmente no es un semiconductor propiamente dicho, o sea, no se clasifica dentro de los semiconductores, pero sí es un dispositivo electrónico, o sea, técnicamente no es un dispositivo eléctrico porque su comportamiento no es lineal, así lineal del todo, o sea, tiene un comportamiento que varía. Entonces es difícil de clasificar un termistor, o sea, no sabes si ponerlo como un dispositivo eléctrico porque se parece a un capacitor, o ponerlo como un dispositivo electrónico porque tiene un efecto semiconductor. Entonces son de esos dispositivos que están intermedios entre dos áreas. Por eso para mí es muy difícil decir si es eléctrico o es electrónico. Pues ¿cómo lo quieres ver? Como un capacitor es eléctrico. Como un diodo, pues es electrónico. Entonces es difícil ponerlo en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, los tipos y aplicaciones. Mira, esto tiene que ver con su encapsulado, ¿verdad? Hay encapsulados cilíndricos, así como las resistencias que conoces. Hay algunos otros que se llaman de tipo J, que es como una especie de frijolito así como alargado, que tiene dos terminales. Y otro que llaman de tipo perla, que es así como un frijolito igual, pero las dos terminales están del mismo lado. Le llaman de tipo perla. A veces es como una ruedita. Esas son cuando son medidas de temperatura. Pero como decía el español, cuando son medidas de calentamiento, o sea, como por ejemplo para el inicio en el arranque de una fuente de poder, pues existen de varilla, con terminales a los lados, con las dos terminales del mismo lado, tipo arandela, que es como una especie de donita, ¿sí? Con dos terminales, y el tipo disco, que es el más común. El más común es de todos estos, ese es el encapsulado más común, al menos aquí en México. Antes veía estos que están aquí arriba, pero como cambió la tecnología, o sea, la forma de hacer los circuitos electrónicos, pues ya no tienen esas formas, son formas completamente diferentes. Aquí tenemos nuestros dispositivos, mira. Las configuraciones típicas son de bits, que es como de perla, de disco, que son estos que veíamos ahí en la imagen, de rods, que son esas varillas alargadas, y aquí hay algunos que son como cuadraditos, parece como un sándwich. Parece como un sándwich de nieve. y se llama chip recubierto, es un chip recubierto. Y a veces tienen más de uno, por ejemplo, aquí tienen 4 terminales, si tú ves. ¿Sí? Bueno, no, son dos líneas, ¿no? No, porque hay algunos que tienen 2 termistores y a veces combinan el NTC con el RTC y hacen ciertos circuitos interesantes, pero como que ya está muy estandarizado el uso del termistor. Por eso muchos usos ya dejaron de usarse, quedan aplicaciones especiales como es el doble termistor, ¿no? Y aquí tenemos las características de temperatura. Tenemos otra vez el NTC comparado con el RTD. Este es de proporcionalidad inversa y el RTD es de proporcionalidad directa.
Se observa que la relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal, sobre todo cuando se considera un margen de temperatura amplio, o sea, no es lineal. O sea, lo que te quiero decir es que si vas a usar un rango de temperatura, por ejemplo, entre 280 y 298, pues a lo mejor puedes considerar un poquito lineal esta parte, ¿no? O entre 370 y 400, pues es un poquito lineal esto. Pero cuando es un rango de temperatura desde aquí hasta acá, la pendiente cambia muy, muy, muy drásticamente. Entonces, pues no va a ser lineal. Pero no se usa como un sensor de temperatura, o sea, para decir, estamos a tantos grados, ¿no? Se utiliza para otras cosas, como por ejemplo la protección contra calentamiento o la protección contra picos de voltaje del arranque. De aquí tenemos todas las aleaciones y todas las aleaciones y combinaciones de diferentes elementos, y esas son las características, o sea, lo que viene siendo las curvas de cómo se comportan. Por ejemplo, en silicio con carbón y con boro, es esta curva. Aquí tenemos estaño o óxido de estaño con óxido de titanio. Mira. Entonces, óxido de estaño. ¿Sí llevan química o no llevan química, chavos? ¿Saben leer las fórmulas o no? Hola. ¿No? Hola. ¿Están ahí? No llevamos. ¿Qué es química? Yo sé, lo escucho un poquito bajo. No sé si soy yo. Sí, pero es que es la transmisión, así voy a estar de aquí hasta que cambie de lugar, porque este lugar es el problema que tiene es eso, ¿no? Pero les digo que sí saben o sea, sí saben leer una fórmula, ¿no? O sea, sí saben nomenclatura. Se llama nomenclatura química. ¿Saben nomenclatura química, sí o no? No. Oh, muy bien. Digo, porque te estoy diciendo, por ejemplo, óxido de estaño, pues el óxido de estaño es SNO2. Entonces, acuérdate que si te fijas, todos están mezclados con oxígeno, ¿verdad? Óxido de fierro, óxido de cromo, todos son óxido de magnesio, óxido de aluminio, óxido de titanio. Entonces, ¿te acuerdas cuando empezábamos la presentación que te decíamos que eran una serie de óxidos? Estaban hechos de óxidos metálicos. Entonces, todos están mezclados. Oxígeno con un metal. Oxígeno con un metal, óxido de cobalto. Óxido de nitrógeno, óxido de titanio. ¿Sí? Entonces, todos están mezclados con un óxido con un metal. Entonces, son óxidos metálicos. Pero las diferentes combinaciones de óxido con el metal dan diferentes curvas, las que tenemos aquí. La sensibilidad es muy grande bueno, las características típicas de varios termistores NTC, todos son NTC por la curva que tienen, según su composición química. Tenemos todas las composiciones químicas, ¿no? La sensibilidad es muy grande a bajas temperaturas, o sea, por acá. Entonces anda con resistencias muy altas. O sea, lo que hablan de sensibilidad muy grande es que la sensibilidad grande es cuando la línea es casi vertical, así. Porque a muy poco incremento de temperatura produces un gran cambio en su resistencia. Eso se le llama sensibilidad. Entonces son sensibles a bajas temperaturas. Y va disminuyendo conforme ella aumenta, sí, porque si ves la gráfica, ya cuando vienes por estas temperaturas, pues ya hay muy pocos incrementos. Entonces son pocos. Aquí es mucha sensibilidad, aquí es poca sensibilidad. Entonces aquí son muy sensibles a bajas temperaturas, pero son poco sensibles a altas temperaturas, una característica que tienen. La sensibilidad alta es una característica deseable de cualquier sensor. De hecho, es la mayor ventaja de los termistores frente a otros sensores de temperatura. Es que de aquí a acá, pues magnífico. O sea, hace una sensibilidad impresionante, casi muy, muy, muy grande la variación de gestión. Entonces tú puedes calibrar un aparato muy bien para que a una temperatura muy, muy específica se active lo que tú quieras activar más allá. La fórmula del modelo matemático, de aquí nos vamos a meter ahora sí en profundidades,
Todo tiene una fórmula. En electrónica, todo tiene una fórmula. Sus comportamientos están definidos por medio de fórmulas, es lo que quiero decir. Déjame limpiar aquí la pantalla. Entonces dice, es un margen reducido de unos 50 grados centígrados. RT, o sea, la resistencia del termistor, es igual a, bueno, vamos a ver. RT es la resistencia del termistor a una temperatura en grados Kelvin. Acuérdate que son grados absolutos, ¿no? Se utilizan los grados Kelvin porque son más fáciles de manejar que los centígrados en esta escala. Tendrías que poner todo el factor de conversión. No. Entonces, el problema es cuando son grados centígrados y grados Fahrenheit. Ahí sí hay diferencia. Entonces, TO, que es esta TO que tienes aquí, es la temperatura de referencia en grados Kelvin. Normalmente 298 grados Kelvin, o sea, 25 grados centígrados. Por temperatura de referencia se refiere a temperatura ambiente. Se supone, pues no sé en qué ciudad maravillosa viven estas personas que hacen estas fórmulas. Normalmente yo creo que son de Estados Unidos y muy cerca muy al norte, de tal forma que una temperatura ambiente promedio para ellos es de 25 grados centígrados. ¿A cuánta temperatura estuvimos ayer? Hola. ¿A cuánta temperatura estuvimos ayer? Estuvimos cerca de 40, ¿no? Hola. ¿Sí o no? No sé. Ayer no vi la temperatura. ¿Pero no sentiste calor? Sí. Bueno, pues estábamos como cerca de 40 grados centígrados. Entonces, están tomando la temperatura ambiente como de 25. Entonces, pues realmente es la fórmula ya en sí, pues no la tomes como 25, sino que cámbiale ahí el valor a la temperatura actual. R0, que es esta que tenemos aquí, es la resistencia del termistor a T0, o sea, temperatura ambiente. Entonces, esta temperatura 0 es la temperatura ambiente y R0 la resistencia a temperatura ambiente. Y la beta que tienes aquí es una constante de temperatura del material. Según la combinación de elementos que tengas, o sea, de óxidos que estés usando, pues te van a decir cuál es la beta, así como en el transistor. Entonces son 200, es un número que va entre 200 grados Kelvin hasta 600 grados Kelvin, más o menos. Entonces es la forma en la que puedes sacar la resistencia del termistor. O sea, una fórmula que nosotros no vamos a usar, pero es importante que sepas que está regido por una fórmula del termistor. Aquí tenemos nosotros un sensor PTC, aquí lo tenemos. Y sabemos que es PTC porque es directamente proporcional a la temperatura al voltaje. Bueno, más bien a la resistencia. Y aquí tenemos el resistor, el termistor, perdón. Y una resistencia R, como ponía ahí el maestro del español. Y tenemos una salida de temperatura. Técnicamente este es un divisor de voltaje. Aplicas un voltaje y este va a estar variando. Entonces, al variar a variar, si las dos resistencias fueran iguales, de aquí tuvieras 10 volts, entonces tú tendrías 5 volts aquí y 5 volts acá, porque 5 más 5 es igual a 10, y porque según la ley de Kirchhoff, de circuitos en serie, la suma de las caídas de potencial es igual al voltaje aplicado. Acuérdense de eso. De tal manera que este voltaje más este voltaje te da este voltaje. Si las dos son iguales, entonces vas a tener aquí 5 volts y 10 volts aquí. Pero ¿qué pasa si este empieza a disminuir? Pues a menos resistencia tenemos menos voltaje. Entonces, si este empieza a disminuir, para mantener la suma de que esto más esto es igual a 10, si este empieza a disminuir, vas a tener menos voltaje. Entonces este voltaje va a aumentar. Y si este empieza a aumentar, lo que viene siendo la resistencia, entonces va a tener más voltaje aquí. Y para mantener igual la suma de esto más esto, pues este va a tener que disminuir. Entonces decimos que este circuito
es proporcional a la temperatura. El circuito permite que la tensión de salida se incremente conforme lo hace la temperatura. Es muy importante, voltaje de salida, esta es la fórmula del divisor de voltaje. Voltaje de salida, o sea, entre estos dos puntos, es igual al voltaje de entrada, que es el voltaje aplicado, multiplicado por R, que es la resistencia opuesta, que es, bueno, el voltaje, entre la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Esa es la fórmula del divisor de voltaje. Creo que ya lo habíamos explicado alguna vez, si no, un día lo volvemos a explicar. Porque me tardo mucho ahorita explicándote, no termino la clase. Muy bien. Entonces decíamos que el objetivo es encontrar el valor de R, esta R que tenemos aquí, que proporciona una linealidad óptima en el margen de temperatura de interés. O sea, ¿cómo voy a diseñar el circuito? Pues es que ya depende de ti, o sea, depende de qué temperatura es cuál es el rango de temperatura que quieres medir. Y eso es lo que tienes que, ese rango tienes que ser una resistencia que vaya, como este va a tener un rango de resistencias a ese rango de temperaturas que tú das, esta resistencia tiene que tener valores muy similares a esta, para que el divisor de voltaje esté balanceado. Entonces eso ya depende de cuál es la linealidad que tú quieres manejar en tu circuito para hacer el diseño. Dice, en relación con la tensión de alimentación, debe llegarse a un compromiso entre precisión, que lleva a elegir valores bajos de tensión para evitar el autocalentamiento, y sensibilidad, que aconsejaría grandes valores grandes. El incremento máximo de temperatura por autocalentamiento, acuérdate que hay un efecto Joule, máxima potencia aplicada, Pmax, se producirá cuando la resistencia del termistor RT sea igual a la resistencia fija del divisor, o sea, esta y esta que sean iguales, ahí se va a producir el incremento máximo de temperatura por autocalentamiento. Eso es claro. O sea, vas a tener un disturbio debido al autocalentamiento ahí. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo aplicado a una pistola de cabello. Bueno, aquí está aplicando aire caliente al termistor, pero hay algunas pistolas que se protegen. Tienen un termistor adentro. Entonces, cuando están muy calientes, ¡pum!, se desconectan. Entonces, aquí en este caso, nada más no están usando la pistola de aire caliente para calentar el NTC que tenemos aquí. Clica sobre el secador y mira que creo que esta imagen no la bajé, o sea, completa. Hacías un clic en esto y empezaba a variar. Dice, al subir la temperatura, o sea, por medio de la pistola de aire caliente, tenemos un amperímetro que mide la corriente, y tenemos unas pilas. Acuérdate que necesita una fuente de voltaje. Este circuito es este circuito, ¿ok? Estas son las pilas, tienes el termistor, y en vez de resistencia, aquí pusieron un LED. O sea, en vez de esta resistencia pusieron un LED. Y están midiendo la corriente que pasa a través. Entonces, aquí dice, al subir la temperatura, la resistencia eléctrica del termistor NTC, al subir la temperatura, la resistencia eléctrica del termistor NTC desciende y deja pasar mucha corriente por el circuito. Y el LED luce intensamente, o sea, se va a ver más iluminado, ya que atraviesan muchos electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando se enfría? Pues pasa el efecto inverso. Cuando se enfría, la temperatura desciende, obviamente, y pasa menos electrones, ¿verdad? Como que aumenta la resistencia, pasan menos electrones. Entonces, cuando pasan menos electrones, entonces empieza a verse más apagado. Entonces, la luminosidad, la resistencia es inversamente proporcional a la temperatura, pero la luminosidad del LED va a ser directamente proporcional a la temperatura. A más temperatura, más luminosidad. A menos temperatura, menos luminosidad. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Hola. ¿Sí o no? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Bueno. Sí. Ok. Dice, termistores
Bueno, déjame pasarte ahorita, te voy a pasar otro video que teníamos ahí planeado, pero planteado. Déjame compartir y pasar ahora sí para incluir el sonido, el audio del equipo, porque luego no se escucha. Para que vean la diferencia entre termistor y varistor, que es muy importante. Sí, ahí va. Pero no está acá. Por la pandemia del coronavirus y mucha esperanza que vamos a salir pronto. Quería retomar mis videos, los videos que venía compartiendo con ustedes. Esta vez. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Si no, Sí. ahí va. Quiero hablar de dos componentes que por un tiempo solía confundir y bueno, ya con la práctica, preguntarle mucho a los compañeros y mucha investigación, los pude ya diferenciar, no tengo tanta confusión con ellos ahora. Si ustedes tienen dudas con estos mismos componentes, espero que el video les sirva para aclararlas. De los componentes que hablo son el varistor y el termistor. Vamos a hablar primero en lo que se asemejan. La similitud está en que se pueden considerar ambos componentes como resistencias variables. Y a esta similitud está ligada la principal diferencia, y es que la magnitud que hace que varíe la resistencia en el termistor será la temperatura al que él esté expuesto. Estos son los termistores. Y la magnitud que hace que varíe la resistencia en los varistores es el voltaje que se le aplica en las terminales de él. Entonces ya sabemos. ¿En qué se parecen? En que se consideran resistencias variables. ¿En qué se diferencian? Es que la resistencia varía en el termistor dependiendo de la temperatura y en el varistor dependiendo del voltaje. Vamos a ver la simbología que podemos encontrar en los diagramas eléctricos y electrónicos para representar a estos componentes. Verán que la base, estamos aquí con los varistores, la base del símbolo es una resistencia con estas líneas diagonales, esta letra B que denota que es un varistor, este otro también con una resistencia y unas líneas, este con una resistencia encerrada en un círculo con una B, este otro es muy utilizado también como dos flechas encontradas. Si lo comparamos con lo de los termistores, son prácticamente iguales, solo que tienen las T para decirnos que son termistores. Verán que este dice más TPTC y menos TNTC. ¿Qué significa esa PTC y la NTC? Bien, la PTC nos habla de que son termistores con coeficientes térmicos positivos y la NTC significa que son termistores con coeficiente térmico negativo. ¿Y cómo se traduce eso? Bien, en los PTC, a medida que aumenta la temperatura a la que ellos están sometidos, aumenta la resistencia entre sus terminales. Y en los NTC aumenta que a medida que aumenta la temperatura, disminuye la resistencia en sus terminales. Entonces, para que quede más claro, PTC aumenta la temperatura, entonces va a aumentar la resistencia. Los NTC aumenta la temperatura, entonces va a disminuir la resistencia de él. Los NTC son los que mayormente se encuentran por ahí. De hecho, todos estos que están aquí son NTC. En cuanto a los varistores, el comportamiento es que si aumenta el voltaje aplicado a las terminales, va a disminuir la resistencia. Ellos normalmente vienen como seteados a un voltaje que cuando alcanza ese voltaje la resistencia súbitamente baja.
como siempre les digo que lo más importante es que busquen con el código que traen ellos el datasheet para que vean cómo se comportan esos componentes y qué valores manejan. Aquí están, pueden ver aquí un código para los termistores. Para los varistores es un poco más difícil verlo, pero ahí se ve. Vamos a hablar ahora de los usos. ¿Para qué utilizamos uno u otro? Normalmente los termistores los utilizamos como sensores de temperatura, y es que en esencia eso es lo que son. Entonces lo pueden encontrar en circuitos donde es importante controlar la resistencia. La temperatura. Por ejemplo, muy utilizado en los cargadores de las baterías de las laptops. Ahí en la celda hay un termistor que va sensando la temperatura y le dice a algún microcontrolador a través de un circuito de acondicionamiento qué temperatura hay, de manera que si sube mucho, normalmente lo que hace ese controlador, ese micro, es detener la carga de la batería para que no siga aumentando la temperatura. Ese es uno de los muchísimos usos que tienen los termistores. Los varistores se utilizan más que todo en la protección de las entradas de algunos circuitos. Lo podemos encontrar bastante en las fuentes conmutadas, en las fuentes lineales también. Para ese uso es el que nosotros aplicamos más varistores. También los termistores se utilizan para protección en las fuentes conmutadas, pero la filosofía de funcionamiento es distinta. La filosofía en cómo protegen es diferente a la de los varistores. De hecho, aquí tengo unas fuentes conmutadas y voy a describir cómo están conectados el varistor y cómo es que protege a esta fuente. Y también tengo otra para que vean los termistores. Vean que aquí está la entrada de corriente alterna. Y lo primero que encontramos es un varistor. Este es un varistor que está cubierto por un termoencogible para evitar que cuando él se destruya, esparza la pieza o los pedacitos de varistor por el circuito. Y cuando ven un varistor, normalmente, si está en la entrada de un circuito con corriente alterna, verán que está acompañada de un fusible. Y ya les digo por qué. Esta es una fuente de 110 voltios alternos de entrada, que son estos dos terminales. Si ven aquí, este es el fusible que está en serie con una de las señales o de la entrada alterna. Y este que está aquí es el varistor, que está en paralelo con la entrada alterna, las dos, la línea y el neutro. Entonces, ¿cómo nos va a proteger el varistor a este circuito, a esta fuente? Él va a proteger de picos de voltaje o subidas de tensión. Imaginen, este es de 110, como ya les dije, 110 de entrada, voltios alternos, y este varistor debe estar por el orden de los 140. 140 voltios, es decir, que a los 140 él va a disminuir su resistencia y la va a dejar casi en cero. Entonces, si hay un pico de tensión que sobrepasa los 140 voltios de entrada, este varistor se va a comportar prácticamente como un cable. Y si es un cable, va a haber un cortocircuito en las entradas de la fuente. Si hay un cortocircuito, se va a elevar la corriente y en ese momento va a actuar el fusible destruyéndose, fundiéndose, y posiblemente también el varistor. Pero aunque ellos dos se hayan destruido, vamos a poder proteger las demás etapas de la fuente, y va a ser mucho más fácil y mucho más económico cambiar estos dos componentes, el fusible y el varistor,
si sufre una subida de tensión, que cambiar algún componente dentro de la fuente. Ese es el uso que mayormente se le da a los varistores. Ahora, en cuanto a los termistores, veamos que aquí hay dos termistores, pero aunque ellos cumplen la misma función que la fuente que les voy a enseñar aquí, que el termistor que está en esta fuente, vamos a explicarlo con esto porque está mucho más claro. Vean, aquí esta es otra fuente. Aquí esta es 220 y esta es la entrada alterna, y aquí está el termistor. En la entrada también con fusible acompañante, pero a diferencia de el varistor, él está puesto en serie con una de las entradas alternas. Y entonces, ¿cómo nos va a proteger él? Bueno, este es un NTC. Le dije que de los NTC, que si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Cuando nosotros conectamos la fuente a la línea alterna y el condensador está descargado, él va a demandar energía, y esa demanda de energía repentina va a hacer que existan picos de corriente, y esos picos de corriente podrían dañar algún componente en este tramo hasta llegar al condensador, o hasta el mismo condensador lo podrían dañar. Entonces se coloca este termistor de manera que cuando haya un pico de corriente, dijimos que él va a tener una resistencia, que cuando haya el pico de corriente y la corriente empiece a pasar por aquí, él va a ser como una puerta que está casi cerrada, y va a dejar ir pasando poquita corriente primero, de manera que no haya el pico que está exigiendo el condensador, y a medida que vaya pasando la corriente, él, como se va a calentar por el paso de la corriente, va a ir disminuyendo su resistencia y va, por consiguiente, dejar pasar más corriente. Entonces, hasta un punto en que se equilibre y ya él alcance una temperatura de nuevo ambiente, y la corriente ya se estabilice y el condensador quede cargado, bueno, por decirlo así, poco a poco, gracias a la acción que tuvo el termistor de aguantar, dejar pasar la corriente poco a poco. Ese es el uso que se le da a los termistores para proteger fuentes en este caso. Como les digo, hay muchos más usos de los termistores. En verdad son más versátiles los termistores en cuanto a las aplicaciones que se le dan, pero los dos componentes son muy importantes y muy utilizados en la electrónica. Espero que les sirva. Cuídense, protéjanse, no se estén exponiendo, lávense las manos, usen la mascarilla. Ok, muy bien. Seguimos con la presentación, chavos. Déjenme. ¿Está viendo la presentación ahora? ¿Sí? Sí. Hola. Muy bien. Déjenme continuar. Hay una diferencia entre uno y otro, sobre todo que quería que vieran ese video para que vean dónde se localizan, en qué tipo de tarjetas. Casi siempre están en fuentes de alimentación, como lo estaba diciendo el muchacho. Y ahí estaba mostrando una tarjeta quemada. Pues obviamente ese termistor no protegió de una sobrecorriente al circuito, pero pues normalmente sí lo hacen. Y pues así los vas a distinguir. Entonces, vemos que técnicamente lo que él dice pues es lo mismo, nada más que es por el uso que le estás dando. Unos están enfocados al uso de voltaje, por eso tienen una V y son los varistores. Y luego están los termistores que son enfocados a la medición de temperatura, que son cosas diferentes. Una cosa es proteger los picos de voltaje, que sí tiene que ver con la temperatura, pues están enfocados al voltaje, y otros que están enfocados a la medición de temperatura. Entonces vamos a ver lo que vienen siendo los coeficientes los termistores de coeficiente de temperatura positivos, que son los PTC que tenemos aquí en este cuadrito. Ese es el tipo de sándwich que te decía, ese que está aquí. ¿Sí?
Este es el tipo PIT o tipo cuentita, sí. Este es como más pequeño, como tipo de film. Y este es de tipo disco. Este también es el tipo disco. Son los más usados, el tipo disco. Dice, los PTC son transistores de coeficiente de temperatura positivo. Presentan una propiedad de experimentar un cambio brusco en su valor resistivo cuando la temperatura supera un valor crítico característico del material. Están fabricados con materiales cerámicos policristalinos. Entonces es diferente la composición al NTC. El PTC está fabricado por materiales cerámicos policristalinos dopados con impurezas. Otra vez, las impurezas son las que ya conocemos y otras más. O sea, se utilizan los compuestos que tienen el PTC se utilizan fundamentalmente con bario, plomo, titanio, con aditivos tales, o sea, los aditivos vienen siendo los dopados, las impurezas, con aditivos tales como manganeso y tántalo. Su forma más común es un disco con las superficies metalizadas, como este que tienes aquí, esa es la forma más común, lo que te decía. ¿Y cómo se compone? Es que es muy interesante cómo se compone. No es tan simple. Tú ves ahí una ruedita y dices, pues una ruedita, no. Pues es que tiene varias capas y mira todos los compuestos que tiene las capas para que funcione. Entonces tiene nitrato de galio, es GAN, es galio y N es nitrógeno. Entonces, cuando tú juntas el galio con el nitrógeno, se forma un nitrato de galio. Esta sí va a ser más difícil para mí explicarlo, porque no sé qué es la P, aluminio, galio, es un nitrógeno de galio con aluminio, no sé cómo esté hecho ese. Y aquí tenemos nitrógeno de galio, tenemos, son nitrógenos de galio, pero son diferentes capas, mira. Cada una de esas es una capa, otra capa, y ahí te dice la composición, ¿sí? Y después de eso tenemos un sustrato de zafiro, ¿eh? Es como una parte, pues cristalina, es un cristal. Y ponen una capita de nitrógeno de galio. Después le ponen una máscara de óxido de silicio, aquí, son estas que están aquí como manera de tamiz. Después otra de nitrógeno de galio, nitrato de galio. Después ya una serie de capas de otros materiales. Y al final, y este es el electrodo, el electrodo negativo. Esa que está aquí, esta pieza metálica. Y después tienes otro electrodo acá al final de todas estas capas, que es el electrodo positivo. Entonces todo eso se hace por medio de vaporizaciones de óxidos y aplicas una vaporización y obtienes otra vaporización, así vas juntando hasta que llegas a hacer toda la oblea igual. Luego se corta con una sierra de diamante y se le ponen las terminales y ya tienes un PTC. Y para los terminadores PTC, en el caso de un semiconductor con un dopado muy intenso, ese adquiriría propiedades metálicas. Acuérdate que los metales son conductores. A eso se refiere que adquirirá propiedades metálicas, o sea, se va a volver un conductor. Pero su conductividad va a variar de acuerdo a la temperatura, tomando un coeficiente positivo en un margen de temperaturas limitados. Está hablando, cuando dice coeficiente positivo, significa que son directamente proporcional temperatura y voltaje y resistencia. Usualmente los termistores se fabrican a partir de óxidos semiconductores. Todos estos son óxidos, como lo puedes ver. Tales como el óxido férrico, el óxido de níquel o el óxido de cobalto. Siempre es un metal con un óxido, metal con un óxido, metal con un óxido. Pues son óxidos metálicos. De aquí tenemos la característica que habíamos visto, que yo no sé de dónde sacó la gráfica del español, que decía que era así como así, o sea, más lineal. Yo realmente la característica que conozco de este tipo de dispositivos PTC es que tienen una temperatura de disparo, mira. Entonces, cuando llegan a esa temperatura, se disparan.
y es que son ideales precisamente para usarlos en un circuito de control de temperatura, en donde tienes una temperatura límite que no puedes variar porque el dispositivo está fabricado para que a esa temperatura específica se dispare. Le puedes tener esta gráfica más acá o más allá, pero vas a tener una temperatura de disparo que no la puedes mover. Entonces las características es cambio brusco en R, fíjate que es lo que el español no dibujó ahí en su video, es que el cambio es muy brusco, el cambio es brusco, o sea, es muy rápido cuando llega a esa temperatura de disparo. Ese cambio brusco en R, o sea, resistencia, cuando se supera un valor de temperatura crítico, ese es el valor de temperatura crítico. Los materiales está hecho de materiales cerámicos, policristalinos, dopados con impulsos, ya lo leímos, ¿no? Entonces tenemos una R mínima cuando la temperatura es menor que la temperatura que el valor crítico de temperatura, que es esto. O sea, cuando andas por acá, tienes una R mínima. Y luego cuando la temperatura es mayor que el valor crítico, entonces, ¡pum!, se dispara. Es un dispositivo técnicamente de disparo controlado por temperatura. Entonces, por eso dices, ¿por qué voy a usar un NTC y no un PTC si es proporcional? Porque el uso del PTC es completamente diferente al uso del NTC por ese escalón. O sea, el otro sí te mide un rango de temperaturas, pero te marca una temperatura crítica que cuando tú la pasas o no la pasas, vas a tener un comportamiento. O sea, vas a tener dos comportamientos, el comportamiento de Rmin o el comportamiento de Rmax, pero no vas a tener algo en medio. Muy bien. Ejemplos de aplicaciones, dice aquí, protección frente a sobrecorrientes. Si la corriente supera el límite debido a un fallo, por la PTC circulará más corriente y el efecto de autocalentamiento hará que se alcance un TS, o sea, una temperatura crítica. O sea, eso es como el uso de un varistor. Y aumente bruscamente la resistencia, limitando la corriente del circuito. Ya lo habíamos leído. Tan pronto como se restablezcan las condiciones normales en el circuito, el sistema volverá a su estado normal. Es un circuito para protección, que tienes un aparato, es un osciloscopio, y ponen en la entrada ponen una PTC y la alimentación de la línea, ¿no? Entonces, cuando tienes un calentamiento o que tienes más bien un pico de voltaje, se autocalienta y ese autocalentamiento va a producir una limitación de la corriente y que va a proteger al sistema contra esa sobrecorriente, ¿no? Otro ejemplo, tenemos aquí un PTC, ahora sí tenemos la fuente de aquí está conectado en serie con la fuente de poder para limitación de la corriente de pico, pero cuando lo pones en paralelo con la fuente, como en este caso, es una generación de retardos, o sea, cuando no quieres que se presente de golpe todo el voltaje por ejemplo, aquí tenemos un relevador, tenemos una inductancia, tenemos un contactor que se cierra cuando tú aplicas voltaje en ese extremo de esa inductancia, y al cerrarse el contactor, pues la carga, o sea, el foco se prende, porque tiene una alimentación de 220 volts. De aquí tienes una alimentación, tú prendes aquí, cierras el contacto, o sea, se cierra el elevador, se prende la carga. La cuestión es que para evitar lo que viene siendo una sobrecorriente de entrada, entonces se genera un retardo para que el voltaje no se presente en la carga que viene siendo esta inductancia que tienes aquí, tan de golpe. Se le pone un PTC paralelo con las terminales. Dice, se sitúa una PTC paralela a la bobina del relevador. En el momento de la conexión, de la alimentación, toda la corriente circula por la PTC, o sea, como al inicio, esta tiene una resistencia muy baja con respecto a esta, toda la corriente empieza a circular a través de la PTC y no por el relevador. Pero conforme empieza a circular la corriente, la PTC se empieza a calentar. Y al calentarse, entonces, vas a tener que
va a empezar a comportarse como un circuito abierto y ya no va a pasar corriente por aquí, pero va a empezar a pasar por acá. Entonces, técnicamente, cuando tú cerraste el switch de entrada, la corriente circuló por aquí, pero se empezó a calentar y empezó a circular menos corriente por aquí y a circular más corriente por acá. Entonces, en el momento de la conexión de la alimentación, toda la corriente circula por la PTC debido a su bajo valor resistivo inicial, permaneciendo abierto el interruptor del relé. Conforme se calienta, llega un momento en que se alcanza la temperatura de conmutación. En ese instante, toda la corriente pasa a circular por la bobina del relevador, cerrándose el circuito, cerrándose su contacto, este contacto que tienes aquí. Muy bien, eso produce un retardo. Otras aplicaciones de los termistores PTC son protección contra condiciones de sobreintensidad de corriente, o sea, es lo que decía el muchacho, es como una especie de fusible rearmable. Se cierra o se interrumpe la conducción de corriente cuando llega a una cierta temperatura, pero una vez que se enfría el circuito, vuelve a funcionar normalmente. Entonces, un fusible rearmable es un fusible que... ¿Qué pasa con un fusible normal, promedio de la casa? Pues cuando se calienta y se funde, pues tienes que cambiarlo, porque no se puede rearmar. En el caso de los PTC, estos son como si fueran fusibles, pero son rearmables, o sea, se interrumpe el paso de la corriente, pero una vez que se enfrían, vuelve a pasar la corriente normalmente. Entonces, también se puede usar, como ya dijimos, o sea, esta es como una especie de resumen. Un temporizador para la desmagnetización de pantallas de tubos de rayos catódicos. Bueno, eso ya no se usa tanto porque ya las pantallas han cambiado a ser pantallas de tipo, pues, de LED o de... Antes, bueno, primero fueron de plasma y luego fueron de tipo LED. Y hay otras tecnologías como ese fue el nombre de los, uh, de las OLED. Pues esta creo que solamente la usa la LG, la OLED. Muy bien. Pero antiguamente teníamos unas pantallas de tubos de rayos catódicos. Entonces esas se magnetizaban y tenían una bobina alrededor de la pantalla para que era una bobina desmagnetizadora. Entonces cuando tú prendías la tele, pues empezaba a pasar voltaje por ahí. Pero se utilizaba a manera de temporizador. O sea, te cuenta que esta es la bobina desmagnetizadora. Imagínate que es esta. Y también se ponía un termistor así en paralelo con la fuente, de tal forma que cuando tú la conectabas, pues empezaba a circular por aquí antes de la bobina desmagnetizadora, pero con tiempo ya se empezaba a generar todo el voltaje por aquí, ¿verdad? Para producir exactamente el mismo efecto de retardo aquí. Y la otra era como regulador de la corriente de las bujías del PRAC. Bueno, eso se utiliza en los motores, dicen, sobre todo los camiones, que es un regulador de corriente, o sea, regula el paso de la corriente a través de las bujías de precalentamiento de los motores diésel. Acuérdate bueno, no sé si sepas, pero los motores diésel tienen una etapa de precalentamiento que se hace por medio de bujías. Y entonces esas bujías pues tienen un regulador de corriente porque funcionan con energía eléctrica. Acuérdate que una bujía de un carro pues produce una chispa por medio de un voltaje. Entonces, y ese voltaje se podía, pues obviamente, si tienes voltaje, tienes corriente en esos dispositivos. Y esto funciona como un regulador de corriente. Y ahí terminamos con la presentación de los termistores, chavos. Entonces ya técnicamente tenemos ¿cómo se llama? Déjame ver si tengo aquí, son las 9:18, tenemos tiempo, dejar de transmitir de compartir pantalla. Déjenme encontrar algo que estaba buscando porque se me hace que se me perdió. Aquí está. Aquí la tengo. Ok.
Ok. Vamos a ver. Voy a pasar, o sea, de hecho, me quedan, bueno, voy a adelantarle a esta clase para poder, probablemente el viernes vayamos a empezar a terminar la clase porque, eh, vamos. Ok, Hugo Alejandro, que no había podido. Bueno, ah, creo que se equivocó. Hugo Alejandro Arellano es de su grupo. Yo pensé que es de sexto, ¿no? Hola. Hugo No, profe. Alejandro no es del grupo de ustedes, ¿verdad? No. Arellano. Sí, es que se metió aquí se metió al chat y me está mandando mensajes, ¿no? Pero es que no es no es él. Digo, no es su grupo. Muy bien. Ahí vamos. Déjenme pasarle la siguiente presentación. Déjame compartir pantalla, no voy a cometer el mismo error de hace rato. Ok. Decíamos que otro tipo, ya vimos los termistores. Ahora vamos a ver los resistores RTD, que son diferentes. No voy a terminar la presentación, solamente la voy a empezar unos 10 minutos. Espérenme tantito. En este caso, ¿están viendo la presentación que dicen resistores RTD? Sí, profe. Hace el 6 de mayo. Entonces, ¿qué es un RTD? Aquí decíamos que tienen como son de un film delgado, son diferentes. Viene del inglés Resistant Temperature Detector, eso es Resistant Temperature Detector, detector de temperatura resistivo. Es un detector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura, similar a los NTC y los PTC. Su símbolo indica una variación lineal con coeficiente de temperatura positivo. Ahí está. O sea, y se parece mucho al PTC porque también es positivo. Pero acuérdate que el PTC, la cuestión que tenía era que hay como una temperatura crítica, un escaloncito que cuando se alcanza esa temperatura se dispara. En el caso del RTD, no, tiene una gráfica diferente, un comportamiento diferente. Ok, entonces, déjame pasarme el siguiente. Ahí está, déjame darle así. Es para acá. Entonces, básicamente, el principio de funcionamiento es que cuando tienes una corriente que no tiene que no hay mucho movimiento molecular, acuérdate que la temperatura tiene que ver con el movimiento de la molécula, la vibración de la molécula, del material. Cuando tú tienes mucha vibración, entonces ya el flujo de los electrones a través del conductor o el dispositivo de lo que estamos hablando, ya no es tan fluido, sino que empieza a haber como colisiones y esas colisiones hace que incremente la resistencia y el calor. Si ves aquí, este conductor se está calentando, ¿no? Dice, al calentarse un metal, habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciendo su velocidad media, aumentando la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación y mayor resistencia eléctrica. Aquí vemos el aumento de temperatura, ¿no? El comportamiento matemático tiene otro comportamiento matemático diferente, que tiene que ver con una fórmula también que de una temperatura de referencia R0 está multiplicado por 1 más alfa por la diferencia de temperaturas. Delta T es la desviación de temperatura respecto a la temperatura ambiente, o sea, delta T es igual a la temperatura a la que quieres que se active el dispositivo menos la temperatura ambiente, ¿no? O la temperatura del aparato más bien, aunque estás midiéndole la temperatura menos la temperatura ambiente, es esto. Alfa, esta alfa que tienes aquí, la otra era una beta, esta utiliza un alfa. Alfa es el coeficiente de temperatura del conductor, especificado a 0 grados centígrados. Interesa que sea de gran valor y constante con la temperatura. Y así es como puedes sacar el valor de la resistencia del RTD en base a esta formulita que tienes acá. Ok. Existen diferentes tipos de materiales, de platino, de cobre, de níquel, de molibdeno, y tienen diferentes resistividades, como puedes ver aquí.
Entonces no quisiera, o sea, yo sé que ya es mucha información. Nada más quería que vieras que se parece este dispositivo a los que hemos estado viendo. Nada más que hay de diferentes tipos. De enlambre enrollado, de película delgada. Y nada más quiero que veas que aquí tiene varios hilos. Hay de dos cables, o sea, como el RTDI y el PTC. Perdón, el NTC y el PTC. Pero también hay de varios cables y eso los vamos a ver la próxima semana. Y sobre todo la aplicación. La próxima semana no, este viernes. Y luego ya empezamos con la parte de Arduino. Te hago una presentación así rápida. No es mi intención explicártelo porque vamos a volver a explicar esto. Más que nada que veas que existen todavía otro más, que es el RTC, y que vamos a ver más adelante. Dudas o preguntas hasta aquí. No hemos terminado todavía con el tema, por lo tanto, probablemente te llegue por ahí una asignación sobre una investigación o una presentación en Sway o en PowerPoint y la haces. Si no, te la mando el viernes, que es la próxima clase, por las cuestiones de que me están pidiendo muchos trabajos y luego hasta me toca vacunarme esta semana, chavos. Así que no sé qué día, no sé a qué horas, pero creo que se me está empalmando con el horario de clases. Pero creo que no tenemos clase, me toca el jueves. Y creo que no nos toca clase con ustedes, ¿verdad? ¿No? Hola. Creo que no. No, el jueves no nos toca, entonces creo que no les va a afectar a ustedes. Pero bueno, esto lo veríamos el viernes, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo aquí voy a dejar la grabación, chavos. Para no, ya fue mucho.